Bueno, yo me dedico soy profesor docente de secundaria por la mañana en un instituto y por la tarde en la Universidad de Almería, y la verdad es que tengo la suerte de poder compartir mi trabajo con más de 400 alumnos a la semana, y eso pues me implica haber muchos roles diferentes, muchos estilos de familia, muchas estructuras familiares, y mi implicación en el trabajo me lleva a poder compartir con esas familias muchas tutorías y muchas horas con ellos. Por lo tanto, tengo una visión más o menos grande de cómo podrían ser cada una de las familias que se implican con los diferentes roles que llevan a cabo con los niños. Bueno, la experiencia me dice que hoy en día, pues tanto el padre como la madre, pues por la situación y el ritmo que llevamos, suelen trabajar, y la implicación en la familia de cara a los niños a veces pues deja ciertas lagunas que implica bueno, pues que esa educación pueda tener dificultades de trastornos del desarrollo, dificultades a nivel emocional, de interacción. Y pienso que los padres, pues muchas veces deberíamos de tener una visión diferente o una implicación mayor en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, ya que están en una edad muy importante y la familia es el núcleo de la sociedad, y es una labor muy importante la que los padres nosotros llevamos a cabo. Bueno, yo pienso que la norma y la jurisprudencia hoy en día ha evolucionado mucho con mayor equidad social, pero tiene que haber una mayor sensibilización y una mayor formación hacia esos padres que, por el ritmo de vida que están llevando, pues quizás no le dedican el tiempo suficiente a su hijo y en la etapa tan importante de desarrollo emocional que están llevando a cabo. Yo creo que últimamente ha evolucionado bastante bien, pero lo que estamos diciendo, debería de haber mayor implicación por parte del padre y por parte de la madre. Y pienso que lo que hay falta es falta de tiempo y falta de formación. Una cosa muy buena que se podría llevar a cabo, que se hacen en algunos centros, pues son escuelas de padres. Al fin y al cabo, escuelas de padres para poder atender tanto del rol del padre como del rol de la madre, hacer una gestión del tiempo, hacer una gestión de implicación de actividades de cara al niño, a atender a sus circunstancias personales, ya que esos vínculos emocionales que se generan en la familia por parte del padre y por parte de la madre, pues van a evolucionar en el niño o en la niña, en su futuro y en su proyecto de vida. Bueno, servicio creo que no hay mucho. Está el rol del colegio, del instituto, de la universidad, que principalmente nos dedicamos a lo que es transmitir conocimiento. También se transmiten valores, pero claro, la educación principalmente tiene que estar en la base de la familia, en la casa. No, por mi experiencia, no veo que hay muchos servicios, y esos servicios se podrían llevar a cabo eh, con iniciativa por parte de los centros educativos para poder ayudar a gestionar a esa familia, a esos padres, pues para ayudar y facilitar estrategias en las cuales puedan implicar de una forma mucho más efectiva y dar mayor sensibilización a los niños en este caso. Bueno, yo lo que le pido muchas veces a los padres, por ejemplo, cuando hago una tutoría, es que no venga la madre sola o el padre solo, sino que vengan los dos, que vengan los dos para que puedan, bueno, pues para mejorar o para atender esa diversidad de los problemas, de las dificultades de aprendizaje o de las necesidades específicas de apoyo que puedan necesitar el alumno. Es mucho más efectivo una atención grupal y en equipo desde la casa cuando se involucran tanto el padre como la madre.
De forma tradicional suele venir solo la madre porque tenemos una sociedad mucho más patriarcal. Quien ha trabajado generalmente y quien ha estado más fuera de casa más tiempo es el padre, pero en este caso cuando intentamos tener una tutoría, digo, ¿qué es para vosotros lo más importante? Vuestro hijo, la educación de vuestro hijo. Entonces tenéis que intentar involucraros los dos. Yo sé que muchas veces el tiempo y los trabajos no lo permiten, pero también les pido luego no solo que se involucren en la tutoría, sino que luego ellos desarrollen estrategias y actividades en casa donde se impliquen. Por ejemplo, en la cena. A lo largo del día, pues por los diferentes horarios es muy difícil coincidir, pero a lo mejor en la cena podemos dedicar un tiempo de juntar la familia y estar todos juntos y el poder comentar, decir, oye, ¿cómo te ha ido el día? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué cosas buenas te han ocurrido? ¿Qué cosas malas te han ocurrido? No pasa nada, si el día nunca va a salir perfecto, pero ante esos problemas que nos puedan surgir, se comentan, se hablan, se buscan soluciones y se buscan estrategias de forma conjunta para poder ver cuáles son los problemas, en este caso, que tienen los niños y los padres, que aprendan a empatizar, a tener mayor sensibilidad y a buscar estrategias de desarrollo para seguir avanzando conjuntamente y que los niños, a pesar de ser niños, sus problemas para ellos son grandes. Y aunque nosotros no los vemos grandes, pero tenemos que tener en cuenta que si esos problemas para ellos son grandes, pues tenemos que facilitarles soluciones y estrategias para que puedan solventarlos. Cariño, paciencia y amor. No hay mayor estrategia que si las cosas se hacen con cariño, si tenemos paciencia, si empatizamos, si entendemos a la persona que tenemos a nuestro lado, pues las cosas con buena predisposición salen adelante. Conforme vayamos avanzando, pues la experiencia nos irá dando tablas para poder atender las diferentes circunstancias. Pero en una familia y en cualquier tipo de relación humana, todo se basa en una sola palabra, en el amor. El entender y atender a las personas como son, quererlas con sus defectos, porque nadie es perfecto y todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, pero tener ese cariño y esa paciencia para poder, bueno, pues ayudar mejor a los que tenemos a nuestro lado.